El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Las prácticas que unieron a la iglesia primitiva se convirtieron en las disciplinas espirituales que han fortalecido al pueblo de Dios a través de los siglos. El estudio de la palabra, la adoración, la mayordomía, el hacer actos de misericordia en beneficio de las personas marginadas, el trabajo en grupos pequeños, la visitación y testificar de la fe con el propósito de evangelizar a las personas no creyentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. En la edición de hoy presentamos la lección número 4, Celebra en unidad. Busca tu Biblia en el libro de los Hechos capítulo 2 y tu revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo, revista que por 30 años hemos publicado para promover el estudio de la palabra del Señor de forma tal que nuestras vidas sean transformadas. Permítame recordarle que estamos comenzando apenas hace un mes una nueva edición y estamos hoy culminando la primera unidad que incluye 4 lecciones y que esta última tiene como título Celebra en unidad. Esta lección tiene varios objetivos. El primero es afirmar que la práctica de las disciplinas espirituales es clave para el crecimiento espiritual de cada creyente, tanto a nivel individual como el crecimiento colectivo de la comunidad cristiana. Número 2, resaltar la acción pastoral del Espíritu Santo en medio de la iglesia, motivando el crecimiento espiritual y capacitándola para enfrentar la persecución. Número 3, declarar que Dios es quien facilita y aviva el crecimiento de la iglesia en medio de los tiempos. El primer trimestre de estudios tiene como tema Celebra a Dios. Y estamos, como les dije, en esta primera unidad que tiene como tema El pueblo de Dios le alaba. Y es que hay motivos para celebrar cuando la iglesia del Señor crece, cuando la iglesia del Señor permite que el Espíritu Santo de Dios obre en medio de su pueblo y siguen floreciendo y madurando y multiplicándose los frutos de la intervención de Dios en la vida de su pueblo. Ya les dije que el pasaje se encuentra en Hechos capítulo 2 y vamos a estar leyendo específicamente los versículos 32 y 33 y luego 37 al 47. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Pasemos al versículo 37. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados
y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque en tiempos como los que estamos viviendo, donde estamos separados, dispersos, nos invitas a recordar el valor de la unidad. Nos invitas a celebrar que nos has hecho pueblo tuyo, que tu Espíritu Santo es quien nos une, que tu palabra nos dirige, que mediante el compartir el pan, la copa, al sentarnos a la mesa contigo, podemos también compartir con aquellos y aquellas que tú, Señor, le has permitido ser parte de tu pueblo. Que esa comunión prevalezca aún en tiempos de pandemia y de separación. Y esa comunión se dé no solamente en el templo, sino también en las casas, en las familias, en los hogares, para que demos testimonio en todo lo que hagamos de que somos tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. En la sección de vocabulario encontramos dos conceptos: espíritu y Espíritu Santo. Espíritu, en primer lugar. En su sentido original, la palabra griega pneuma designa el viento y el aliento de vida. Es el soplo respiratorio que distingue a los seres humanos vivos. Este signo de vida proviene de Dios, el creador y dador de la vida. Luego tenemos Espíritu Santo, Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifiesta de manera transitoria, irrumpiendo en el mundo humano, capacitando a jueces y a profetas con habilidades sobrenaturales. En el Nuevo Testamento se cumple la profecía de que el Espíritu Santo habría de venir a morar en medio de la comunidad de fe. Esto se cumple primeramente en Jesucristo, sobre quien el Espíritu de Dios se posa en forma de paloma. Después se cumple cuando Dios derrama su Espíritu sobre la comunidad cristiana. Hechos 2 narra uno de los eventos primordiales de nuestra fe. El día cuando el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes para convertirlos en una iglesia viva,
santa. Una iglesia con denuedo, con valentía, con empuje. El texto narra cómo Dios cumplió su promesa al enviar su Espíritu Santo y cómo los creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo. La iglesia recibió dones espirituales que les capacitaban para cumplir la misión cristiana. Como ya señalamos, en esta lección vamos a estar hablando acerca de algunas disciplinas espirituales. Y vamos a afirmar que las disciplinas espirituales son clave para el crecimiento espiritual de cada creyente y de la comunidad de fe. Cuando usted verifica el texto que leímos, va a encontrar que el contenido de este texto en su mayoría se refiere al colectivo, al pueblo, a todos, a las personas que habían respondido al Evangelio de Jesucristo y ahora eran parte de ese pueblo que iban a cumplir la misión encomendada, la misión que Cristo había depositado en sus discípulos era ser testigos, dar testimonio del Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y para esto, para poder cumplir con esa encomienda, Jesús les dice, van a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Pentecostés queda evidenciado de muchas maneras que el Espíritu Santo llegó y posó en el corazón, en la vida de aquellos y aquellas que estaban unidos, orando en el aposento alto a la expectativa de el cumplimiento de la promesa de Jesús. Cuando esto sucede, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, procede a predicar un sermón en el que explica por qué aquellos y aquellas que eran campesinos, que no eran personas cultas, estaban hablando en otros idiomas. Y los que habían venido de otros países los escuchaban hablar en su propia lengua acerca de los prodigios, las maravillas y el mensaje del Evangelio. Y Pedro explica eso y les dice, miren, no es que están borrachos ni ebrios, sino que han recibido la promesa que el Padre había hecho y que ahora la ha enviado a nosotros. Pedro además aclara que esa promesa de Dios no es solamente para el pueblo judío, sino que es para toda la humanidad, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces esa promesa es para ti, es para mí, es para aquellos y aquellas que Dios sigue llamando porque desea que también sean parte de su pueblo. Como respuesta al mensaje que predicó Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, miles de personas, 3,000 personas y muchos más luego, deciden convertirse al Evangelio, son bautizados y reciben también la promesa del Espíritu Santo. Ahora bien, estamos hablando de celebrar en unidad. Y una pregunta que debemos hacernos es, ¿qué prácticas unieron a la iglesia primitiva? ¿Qué señales de unidad podemos ver en esa iglesia primitiva? Veamos qué nos dice Hechos 2 del 42 al 47. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y yo quiero que usted nuevamente verifique lo que dice al inicio. Todos los creyentes se dedicaban
a lo mismo. Un temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahora bien, usted pudo percatarse de que yo hice unos énfasis, y precisamente en esas palabras que nos permiten apreciar la unidad del pueblo cristiano en prácticas fundamentales que luego entonces se constituyen en las disciplinas espirituales que han fortalecido al pueblo de Dios a través de los siglos. Y recapitulando, podemos mencionar el estudio de la Biblia, la adoración, la mayordomía, el hacer actos de misericordia en beneficio de las personas marginadas, el trabajo en grupos pequeños, la visitación, testificar de la fe con el propósito de evangelizar a las personas no creyentes. E incluso en tiempos difíciles, de amenaza, de persecución, estas disciplinas espirituales fueron clave para animar al pueblo de Dios, pues a través de esto encontraron la capacitación y el poder para poder vencer y perseverar en unidad. El Espíritu Santo fue vital para esto. Y es importante que nosotros y nosotras como iglesia del Señor no olvidemos los eventos ocurridos en el día de Pentecostés. No olvidemos cómo el Espíritu motivó a la iglesia para seguir celebrando la unidad de propósito y dedicarse a cumplir con la misión de Dios. La misión que debían continuar, que ya Dios había iniciado al enviar a su Hijo al mundo a dar la buena noticia del Evangelio. Esta lección nos enseña que Dios convoca a las personas de fe por medio de su Santo Espíritu para formar la iglesia. Y es el Espíritu Santo quien reparte los dones, quien nos capacita, y todo con el fin de edificar la iglesia, de que mutuamente podamos colaborar unos con otros para el crecimiento de todos, no para mi propio crecimiento. El texto solamente dice que cada cual tiene que tomar la decisión de bautizarse, pero esa decisión, que es individual, va a promover que vayamos a ser parte de un pueblo, de un cuerpo. Y una vez entramos en ese cuerpo, ya nos pertenecemos los unos a los otros y tenemos que procurar la unidad en todo tiempo. Y para eso es importante que perseveremos en el amor, que perseveremos en el compartir, que perseveremos en procurar saber las necesidades de nuestros hermanos y hermanas para de alguna u otra forma ayudarles y sostenerles. Es importante que usted y yo no dejemos de practicar esas disciplinas espirituales que también son un momento preciso e idóneo para que nosotros como pueblo nos unamos y podamos juntos estudiar la palabra, podamos juntos orar, podamos juntos acompañar a aquellos que están en necesidad, proclamar la buena nueva.
ser solidarios con los demás. Y esta lección que nos habla acerca de la unidad nos invita a que no pasemos por alto el significado de la palabra solidaridad, porque solidaridad quiere decir unidad, comunión, identificación. Quien se solidariza con otra persona se identifica tanto con ella que llega a formar parte de su vida. Y precisamente en el libro de los Hechos, esa solidaridad se demuestra por medio de la unidad, del tener todas las cosas en común, de la venta de propiedades para ayudar a las personas más pobres. Esto nos enseña que la iglesia que vive en el poder del Espíritu es solidaria y misericordiosa, pues esa iglesia hace actos de piedad en beneficio de las personas más pobres y vulnerables de la sociedad. La iglesia está llamada a valorar y vivir en el poder del Espíritu Santo, ese poder que nos mueve a ser solidarios, ese poder que nos mueve a proclamar el Evangelio, ese poder que nos mueve a sentarnos a la mesa, a practicar la comunión, no solamente como un ritual religioso del templo, sino como un acto que nos lleva a procurar la unidad y la comunión con nuestros hermanos en la fe, pero también en casa, con nuestra familia. También procurar la comunión de mis compañeros y compañeras de trabajo, mis compañeros y compañeras de estudio, mis vecinos, porque esa comunión me confronta con la realidad de un Dios que procura la unidad, el amor, la solidaridad, el apoyo mutuo de todos los seres humanos. Así que te invito a seguir reflexionando en esta palabra, seguir celebrando la unidad, seguir celebrando que Dios nos ha hecho un pueblo para que disfrutemos de sus bendiciones, pero para que también compartamos lo que Él nos ha dado y ha hecho por nosotros y nosotras. Oremos. Dios misericordioso, te damos gracias por revelar tu amor y tu poder a toda la humanidad a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de la acción pastoral del Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos en contacto contigo a través de la práctica de las disciplinas espirituales en el contexto de la comunidad cristiana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por escucharnos y recuerde suscribirse a nuestro podcast, El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Una vez más, muchas gracias y que Dios le bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.